la micobacteria tiene una pared, ¿no?, de ácido alcohol resistente que lo diferencia de los gram positivos y gram negativos. Como vemos en la imagen, entre esas tres tipos de bacterias se van a hacer muy similar la membrana celular que poseen ellas. Asimismo, las tres van a poseer una capa de péptidoglicano que está unida a la membrana celular. La diferencia va a estar en que las bacterias gram positivas van a poseer el ácido teicoico que se va a entrelazar con este péptidoglicano y que es lo característico de las bacterias gram positivas. Las gram negativas van a contener una membrana externa con un lipopolisacárido que van a ser lo característico en estas gram negativas. Las micobacterias, lo que lo va a ser característico son los ácidos micólicos. Y los ácidos micólicos van a ser unidos al péptidoglicano mediante un polisacárido que es el arabinogalactano. El arabinogalactano se va a unir a este polisacárido y mediante ello va a unirse a los ácidos micólicos, que son cadenas de lípidos que son bastante largos, ¿no?, de 60 a 80 carbonos, y que en su superficie van a contener cordones que le van a dar el factor de virulencia. Estos cordones van a ser formados por lípidos, por sacáridos y por péptidos, y los cuales van a tener el nombre de core factor. El core factor va a ser el que le va a dar el factor de virulencia a la pared micobacteriana. Pero no solamente el Mycobacterium tiene esta pared de ácido alcohol resistente, también lo poseen las nocardias, lo poseen los rodococos, las legionelas y los parásitos relacionados con la diarrea crónica en pacientes con VIH y SIDA, en el estadio C, la isospora y el Gyrtosporidium. Esta pared de ácido alcohol resistencia le va a dar a la micobacteria las características de ácido alcohol resistencia, de crecimiento lento, de resistencia a las tinciones usuales como las tinciones Gram, la resistencia a los detergentes, por lo cual cuando se tiñe es muy difícil de teñir esta pared en las tinciones al microscopio. Le va a dar la resistencia a los antibacterianos comunes y le va a dar la capacidad antigénica mediante este core factor. ¿Cómo se va a transmitir lo que es el contagio por Mycobacterias tuberculosis? El Mycobacterium tuberculosis se va a transmitir de persona a persona, principalmente por gotitas respiratorias. En un paciente bacilífero, un paciente con tuberculosis pulmonar activa, que mediante la tos puede expulsar entre cerca de 3.000 y 5.000 de estas gotitas, que tienen un diámetro aproximado de menor a 10 micras. Estas gotitas se van a quedar dentro de lo que es todas las vías aéreas. En las vías de conducción van a ser expulsadas por los cilios, van a formar ese moco de las glándulas mucosas y de las células caliciformes y van a expulsar mediante el mecanismo de la tos estas micobacterias. Pero menos del 10% de ellas van a llegar a los alvéolos pulmonares y van a hacer reacción con los macrófagos insulares, como vamos a ver a continuación. Entonces, la transmisión de este Mycobacterium mediante estas gotitas respiratorias y el contagio en sí de infección de la tuberculosis va a ser dadas por factores endógenos que van a ser por factores exógenos que van a ser el contacto con el bacilífero, con la duración del contacto, intimidad con el contacto, grado de contagiosidad del contacto, es decir, qué tan bacilífero es, 2 cruces, 3 cruces, y el ambiente que se comparte con el bacilífero, es decir, si es un ambiente muy cerrado en el cual no hay ventilación, por ejemplo, cuando viajamos en las combis cerradas por un viaje interprovincial de 1, 2, 3 horas, en las cuales el paciente tose y nosotros estamos inspirando ese contagio, y si lo hacemos diariamente, como mayormente se da en personas que viajan en los buses actuales en Lima, fácilmente vamos a darnos cuenta porque este mecanismo es un mecanismo rápido en el cual nos podemos infectar de tuberculosis, y es la razón por la cual hay una gran tasa de infección de tuberculosis acá en el Perú. Y como hemos dicho, la capacidad de infección por la tuberculosis se debe a factores exógenos, no está mal escrito acá, factores exógenos, porque no tienen relación con lo que es el receptor. Estas micobacterias que están en estas gotitas van a viajar a través de las vías de conducción, como hemos dicho, van a ser expulsadas la gran mayoría, pero menos del 10% van a llegar a los alvéolos. Y los alvéolos van a ser recibidos por los macrófagos que están en este alvéolo. Estos macrófagos van a
tragarse a estos bacilos y van a formar el fagosoma. Dentro del fagosoma lo que hacen es unirse a la lisocima, forman, degradan estas bacterias, estas micobacterias, y lo que hacen es presentarlo, ¿no? Forman una célula presentadora de antígeno que va a viajar al ganglio, ¿no? A los ganglios pariliares o ganglios mediastínicos, para presentárselos al linfocito. El linfocito T, que está inactivo hasta este momento, va a recibir este antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 del macrófago o de esa célula presentadora de antígeno, y va a activar la formación de linfocitos activados. Mientras tanto, mientras se produce todo esto, que es una acción retardada que dura entre una semana o dos, acá hay una intensa lucha entre el macrófago y el bacilo. Depende de esta lucha, de la capacidad del bacilo de poder resistir este medio y este ataque del macrófago, o la capacidad del macrófago de poder luchar contra este bacilo, va a depender de que si este macrófago logra inactivar al bacilo o si este macrófago se va a permitir la multiplicación rápida de este bacilo y estallar con la posterior salida de más bacilos. Posteriormente, la inmunidad celular ya va a estar lo suficientemente capacitada para poder viajar a la zona de lesión y inactivar a este bacilo, formando lo que es el granuloma. Vemos acá que lo que hace es, mediante una inmunidad celular, activar a estos macrófagos para que tengan la capacidad de fagocitar a estos bacilos, destruirlos, y a la vez también los linfocitos van a destruir estas células, van a formar un tejido necrótico llamado caseum, formado por macrófagos espumosos activados, y que posteriormente, por la misma inmunidad celular, va a ser bloqueado, van a formar un bloqueo en la zona de necrosis, formado por linfocitos T, por linfocitos B, por macrófagos, por células epitelioides, por células gigantes tipo Langhans, y posteriormente con una capa fibrótica que va a formar el granuloma final. Esta es la manera en la cual la inmunidad celular va a poder bloquear el crecimiento de estos bacilos. Muchos bacilos que están inmersos en este caseum van a ser bacilos vivos aún, pero con una disminución importante de su metabolismo. Van a ser bacilos inactivos. Y así se van a quedar mientras la inmunidad celular o mientras la inmunidad del paciente se mantenga de una manera normal, ¿no? Una manera capaz de poder inactivarlos. Pero ¿qué pasa si esta inmunidad disminuye? Estos bacilos van a volver a reactivarse y van a formar lo que es la tuberculosis postprimaria o secundaria. Pero al revés, ¿qué pasa si estos bacilos no son capaces de poder, esta inmunidad celular no es capaz de poder contener estos bacilos? Si esta inmunidad no es capaz de contener estos bacilos, van a pasar dos cosas. Primero, que va a ser una tuberculosis primaria. La tuberculosis primaria activa se da aproximadamente en el 5% de personas, principalmente en pacientes menores de 4 años, en la cual su inmunidad celular todavía está muy venida menos, todavía no está lo suficientemente madura para poder responder de una manera normal o agresiva ante esta infección. Y ellos van a causar lo que es una infección tuberculosa primaria progresiva. En esos pacientes, lo que se va a dar es que al carecer el linfocito de esta capacidad de poder bloquear este caseum, esta zona de infección micobacteriana, va a tener que extender la destrucción, aumentando la capacidad de caseum. No va a poder hacer este bloqueo que está haciendo una inmunidad celular adecuada. Entonces la destrucción va a seguir formándose, va formándose más grande, y a medida que vaya creciendo va a formar cavidades, y esas cavidades van a hacer contacto con zonas de vías aéreas, expulsándose los bacilos. Es decir, van a formar las cavernas. Y esas cavernas pueden causar, o esa expulsión de bacilos puede causar diseminaciones que pueden ser linfáticas o pueden ser hematógenas. Y mediante la diseminación hematógena puede llegar a diferentes órganos del cuerpo y formar las que son las tuberculosis extrapulmonares. Pero si nuestra inmunidad es adecuada, lo que va a hacer es una infección latente, con la que hemos comentado. Estos linfocitos bloquean esta zona de destrucción y la forran con una capa
de colágeno con la cual se va a calcificar y se va a mantener inerte mientras la inmunidad celular sea adecuada. Pero ¿qué pasa si esta inmunidad no es la adecuada? Vemos que normalmente la tuberculosis postprimaria puede ser dada por dos mecanismos, puede ser dada por una reinfección o puede ser dada por una reactivación. Aquí vemos el mecanismo de la reinfección, es decir, una persona que ha tenido tuberculosis, que la ha mantenido latente y que se ha vuelto a infectar. Esto suele pasar en zonas de alta tasa de tuberculosis, por ejemplo acá en el Perú, y en zonas de países en vías de desarrollo. Vemos que el macrófago lo va a presentar, ¿no? Va a formarse el granuloma, va a cerrarse el granuloma, va a inactivarse, pero en algún momento de la vida la inmunidad celular se va a venir a menos. Por ejemplo, desnutrición, por ejemplo, factor de estrés, por ejemplo, inmunosupresión en pacientes con VIH. Y esto va a reactivar, este bloqueo que hacen los linfocitos va a ceder y estos bacilos van a empezar a tener un metabolismo más activo, van a empezar a multiplicarse y van a reventar esa zona de granuloma formando más focos de infección. Como estos linfocitos son linfocitos que no tienen la capacidad de poder retenerlos, y estos macrófagos tampoco, estos micobacterias van a viajar a zonas donde hay mayor capacidad o mayor cantidad de aire, y recordemos que los ápices son las zonas donde están mayor ventiladas, y aquí van a desarrollarse, van a formar zonas de necrosis por la acción con los macrófagos y el linfocito va a no poder detener esta zona de destrucción, va a seguir aumentando y van a formar las cavernas, posteriormente van a establecer contacto con las vías aéreas y van a formar lo que son los esputos, los hemoctisis, características cuando chocan con algún vaso endobronquial que esté en la zona de la caverna y toda la clínica del paciente tuberculoso. Hemos dicho que estas bacterias van a viajar principalmente a las zonas mayor ventiladas y las zonas que se toman mayormente son los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores. También puede tomarse el lóbulo medio del pulmón, pero los segmentos principales que se toman siempre son los apicales y posteriores del lóbulo superior. Y con todo esto va a dar toda la clínica del paciente con tuberculosis, gracias a la acción del cuerpo de poder tratar de detener esta infección. El linfocito que está todavía con una actividad venida menos va a eliminar una gran cantidad de linfocinas, de interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, que van a estar dentro del mecanismo de la fiebre, el factor de necrosis tumoral que va a tener que ver con la fase de consunción, ¿no? Con la formación del granuloma o el intento de formación del granuloma, ¿no? Va a darse lo que es el cuadro de diaforesis, que según un estudio realizado en el Hospital 2 de Mayo, es uno de los síntomas más vistos en pacientes con tuberculosis, la diaforesis vespertina. Tos con expectoración, fiebre vespertina también, disminución de peso. Y como hemos dicho, si para tener la infección vamos a depender básicamente de factores exógenos, para poder desarrollar la enfermedad, principalmente van a ser factores exógenos. Una vez que se ha diagnosticado este paciente tuberculoso, los pasos a seguir son los siguientes. Primero tenemos que determinar que sea un paciente tuberculoso y qué tan bacilífero es, porque depende de esto que este paciente contagie más. En pacientes que no forman cavernas, que no forman una inmunidad muy marcada y que no tienden a hacer esas conexiones con las vías aéreas, por ejemplo los pacientes desnutridos o los pacientes con VIH, en los cuales sus linfocitos no tienen capacidad siquiera para poder activar a los macrófagos y causar esa destrucción. Y es por eso que los bacilos hacen lo que quieren en el cuerpo cuando hay en un paciente con VIH. Y en este caso, al no formarse esta zona de necrosis, no hay comunicación con las vías aéreas y es muy poco contagioso en pacientes con VIH. Pero en pacientes con una inmunidad que todavía se está recuperando, que todavía puede activar a macrófagos, al formarse esas cavernas y tener conexión con las vías aéreas, van a expulsar una gran cantidad de bacilos y depende de la cantidad de bacilos que expulsen, va a ser su grado de contagiosidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer frente a un paciente con diagnóstico de tuberculosis es la condición bacteriológica inicial, por baciloscopía y por cultivo. Antecedente del tratamiento previo, si es que es un paciente nuevo, o es un paciente tratado o un paciente con recaída.
Y en todo paciente que diagnóstico de TBC, actualmente en el Perú, se indica realizar su prueba de sensibilidad. Tenemos que determinar si su localización es pulmonar o extrapulmonar, ver los factores de riesgo para TB-MDR, ver la gravedad y el pronóstico de la enfermedad, la presencia de comorbilidades y entre ellas principalmente la de VIH, y antecedentes personales o familiares de reacción medicamentosa cuando iniciemos terapia antituberculosa. El tratamiento antituberculoso tiene que ser una terapia combinada y de corta duración. Bueno, esa corta duración es entre comillas porque dura 6 meses aproximadamente de duración, pero en realidad es de corta duración porque recordemos que por las características de la pared de la micobacteria, el tratamiento antibiótico en realidad tiene que ser bastante intenso para poder destruir esta bacteria. Entonces el tratamiento va a ser básicamente bactericida, esterilizante y tiene que prevenir la resistencia. Estas son las propiedades fundamentales de los medicamentos antituberculosos. Y los principales antituberculosos del esquema 1, al menos que se utiliza actualmente en el país, es la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. La streptomicina, que actualmente se utilizaba como parte del esquema 2, que como sabemos ya no existe, solamente existen 3 tipos de esquema. El esquema 1, el esquema estandarizado, que se usa en caso de sospecha de multidrogoresistencia en pacientes que aún no cuentan con prueba de sensibilidad, y el tratamiento individualizado, que se realiza cuando ya el paciente cuenta con una prueba de sensibilidad y con una prueba en la cual podemos determinar a qué fármacos el paciente es resistente. De esto han venido muchas preguntas tanto en salud como en ENAM. Y básicamente nos han preguntado acerca de las dosis de cada medicamento, de cada fármaco. Y vamos a aprendernos estas dosis de una manera fácil, mnemotécnica, para poder responder a estas preguntas. Vamos a ver la ley de la mano. La mano tiene 5 dedos, como 5 son los medicamentos que se usan en el tratamiento antituberculoso: isoniazida, rifampicina, streptomicina, etambutol y piracinamida. Bueno, la streptomicina se usa ya básicamente en lo que es el esquema estandarizado, pero todavía es vigente esa regla. La isoniazida está en el primer dedo, dedo 1, la rifampicina en el segundo dedo, dedo 2, la streptomicina en el tercer dedo, el etambutol en el cuarto dedo y la piracinamida en el quinto dedo. Entonces vamos a multiplicar a cada uno por 5 para poder tener la dosis por kilo de peso de cada medicamento. 5 por 1, 5. Entonces la isoniazida va a tener 5 miligramos por kilo de peso. 5 por 2, 10. Que van a ser los 10 miligramos por kilo de peso de la rifampicina. 15 por 3, 15. 5 por 3, 15. Entonces van a ser 15 miligramos por kilo de peso que se va a dar al paciente de streptomicina. 5 por 4, 20. Es decir, 20 miligramos por kilo de peso que se vamos a dar de etambutol. Y 5 por 5, 25. Es decir, 25 miligramos por kilo de peso de piracinamida. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para determinar la dosis máxima de cada uno de esos medicamentos? Vamos a usar su dosis por kilo de peso y lo vamos a multiplicar por 60. Por 60, de 5 por 60, 300 miligramos por kilo al día es lo máximo que se puede dar de dosis a un paciente de isoniazida. 10 por 6, 600 miligramos es la dosis máxima diaria de rifampicina. 20 por 60 es 1200, o sea 1.2 gramos, que es la dosis máxima de etambutol al día. Y 25 por 60 es 1.5 gramos, que es la dosis máxima de piracinamida. Y 1 gramo, la dosis máxima de streptomicina en un paciente al día. De esta forma rápida vamos a poder determinar cuáles son las dosis máximas de cada medicamento en los esquemas a tratar. Esto también ha venido preguntas de NAN y preguntas de salud, y tenemos que tener en claro dónde están los bacilos y en base a eso dónde van a actuar cada uno de los medicamentos. Recordemos que hay 3 lugares donde pueden estar ubicados los bacilos o las micobacterias: en el macrófago, en el extracelular cuando rompen el macrófago o cuando rompen el granuloma y empieza la multiplicación rápida, y en el mismo granuloma dentro del calcio. Recordemos que el único lugar donde hay una multiplicación rápida es en el extracelular, es decir, cuando rompen el macrófago y están acá en el alveolo, o cuando rompen el granuloma y están fuera en el intersticio. Y tienen
fases de multiplicación lenta o de inactividad cuando están dentro del Casium o cuando están dentro del macrófago. Comencemos con el primer fármaco y el más importante dentro de la terapia de lo que es la tuberculosis, la rifampicina. La rifampicina es un medicamento bactericida que actúa tanto a nivel intracelular como extracelular, es decir, actúa acá y actúa también en el macrófago y en el Casium. Y en ambos es bactericida. Entonces, si nos preguntan de la rifampicina, ¿qué tipo de acción tiene sobre la micobacteria? Va a ser bactericida en todos lados, tanto adentro como afuera. Si tocamos a la isoniazida, ahora un dato más de la rifampicina es que su mecanismo de acción es inhibir la ARN polimerasa y por lo tanto va a impedir la síntesis de ARN. La isoniazida va a inhibir la síntesis de ácidos micólicos, o sea, algo parecido a lo que hacen las penicilinas en un gran positivo. Va a inhibir esa síntesis y a través de vías dependientes de oxígeno. Eso es muy importante reconocer porque si son vías dependientes de oxígenos, básicamente va a ser a nivel extracelular, porque a nivel intracelular recordemos que las tensiones de oxígeno son demasiado bajas como para poder ayudarle a ese medicamento a realizar su acción. Entonces este medicamento va a ser bacteriostático en bacilos en reposo, quiere decir en macrófagos y en el Casium. Y bactericida en bacilos de multiplicación rápida, es decir, en extracelular. Entonces, si nos preguntan cómo actúa la isoniazida, es bactericida fuera, en el extracelular, y es bacteriostático en el intracelular, o sea, en el Casium y en los macrófagos. La piracinamida tiene un mecanismo distinto, también es bactericida, pero este sí va a ser bactericida a nivel intracelular, es decir, en el macrófago principalmente, a pH muy bajo, y en el Casium. Solamente actúa a nivel intracelular, no tiene acción a nivel extracelular. Y el ectambutol, que es el bacteriostático en bacilos de multiplicación rápida, es decir, fuera. El ectambutol es un medicamento que actualmente no se usa mucho en algunos países como parte de la terapia. Si bien es cierto, algunos países indican que el ectambutol se usa únicamente en caso de que haya resistencia a alguno de los tres medicamentos, rifampicina, isoniazida o piracinamida, y se dice que una vez que llega la prueba de sensibilidad indicando de que no es resistente a esos tres medicamentos, se deja el ectambutol. En Perú se usa con otra medida. Este ectambutol va a prevenir la resistencia a rifampicina, es decir, va a mejorar la función de la rifampicina y va a impedir que hagan resistencia estas micobacterias a este medicamento. O sea, sí contribuye con la terapia. Cuando tenemos un paciente nunca tratado, o cuando tenemos un paciente con tuberculosis, lo principal es determinar qué esquema le vamos a dar, qué medicamentos le vamos a dar antituberculosos. Y en este caso, el primer escalón para el tratamiento antituberculoso es el esquema 1, porque recordemos que solamente hay tres esquemas, el esquema 1, el estandarizado y el individualizado. Y el esquema estandarizado se usa únicamente cuando es una sospecha de multiresistencia. Y el individualizado se usa únicamente cuando tenemos prueba de sensibilidad en paciente MDR. Entonces, todo el resto, en teoría, debería ser esquema 1. Pero ¿en quiénes realmente se da esquema 1? En todo paciente nunca tratado con diagnóstico de TB, independiente que sea VIH o no. En todo paciente que cuente con prueba de sensibilidad indicando que es sensible a todo, especialmente a rifampicina y a isoniazida. Porque recordemos una vez más que el diagnóstico de multiresistencia es por resistencia a la rifampicina y a la isoniazida. En todo paciente antes tratado, o sea que haya tenido una recaída, un laxus, que haya abandonado por primera vez el tratamiento, se tiene que solicitar la prueba de sensibilidad antes de iniciar el tratamiento, ¿no? Y si en este paciente indica que es pansensible, se le da el esquema 1. Conducta en pacientes nuevos que no cuentan con prueba de sensibilidad inicial. Es importante solicitar esa prueba de sensibilidad oportunamente. Aplicar el cuestionario para factores de riesgo de TB-MDR, solicitar una muestra para cultivo y para prueba de sensibilidad, y consultar nuevamente con lo que es el consultor
regional o nacional de la estrategia de tuberculosa. ¿Cómo hacemos en pacientes antes tratados? En recaídas, en abandonos que no disponen con prueba de sensibilidad. Conducta en los pacientes antes tratados por primera vez. Si aplicamos el cuestionario de pacientes para factores de riesgo antituberculoso, para factores de riesgo contra MDR, solicitamos la prueba de cultivo y la prueba de sensibilidad y iniciamos esquema 1 hasta que nos llegue el resultado de la prueba de sensibilidad. Cuando la recaída es dentro de los 6 meses, se indica que es una recaída precoz. Y si es una recaída precoz, se inicia el tratamiento estandarizado de cajón. Si no es una recaída, la recaída se define como recaída cuando el paciente vuelve a tener tuberculosis dentro de los 2 años después de haber finalizado el esquema 1 completamente y de haber salido con baciloscopía negativas. Pero si esta recaída es dentro de los 6 primeros meses, se dice que es una recaída precoz y en tanto es un paciente con alta sospecha de MDR, por lo tanto es candidato a estandarizado de frente, sin prueba de sensibilidad. En pacientes multitratados que actúan o que actualmente presentan tercer episodio, segunda recaída o 2 abandonos, si el último episodio previo fue hace más de 2 años, se da esquema 1, es decir, si no es una recaída, es un paciente antes tratado, se da un esquema 1, pero si fue hace menos de 2 años, se da estandarizado. El tratamiento del esquema 1 va a constar de estos medicamentos. Es una fase de inducción o bactericida dentro de la primera fase, los primeros 2 meses, y un tratamiento de mantenimiento o esterilizante en los siguientes 4 meses. En la primera fase, que son los primeros 2 meses, es una reducción rápida de la población bacilar, principalmente dentro del crecimiento extracelular, es decir, los bacilos que están fuera. Y posteriormente van a atacar, dentro de los 4 meses siguientes, se va a atacar a los bacilos que están dentro, tanto en los macrófagos como en el calcio, a los bacilos persistentes y evitan las recaídas. Es por eso que la terapia antituberculosa es una terapia que rápidamente negativiza los cultivos o los BK en esputo. Se indica que el promedio es los 10 primeros días de tratamiento y ya el BK se elimina cerca del 90% de la población extracelular bacteriana. Y en la primera fase va a constar de 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y en los siguientes 2 meses una fase de 2 veces por semana de rifampicina e isoniazida, que tiene que ser obviamente una terapia directamente observada. Vamos a ver algunas características de lo que es la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. Como hemos dicho, la rifampicina es un bactericida tanto intra como extracelular. La isoniazida es un bactericida extracelular, pero un bacteriostático intracelular. La piracinamida es básicamente un medicamento bactericida, pero en el macrófago y en el calcio, es decir, intracelular. Y el etambutol es un bacteriostático extracelular. La absorción es adecuada por vía oral para todos, pero con una mejor absorción en ayunas. El metabolismo para todos es hepático y es por eso que antes de iniciar la terapia con medicamentos antituberculosos se tiene que hacer una prueba de transaminasas en el paciente para poder determinar cuál es su perfil hepático, cuál es su metabolismo hepático actual. Y la excreción básicamente es renal por cada uno de ellos. Dentro de las reacciones adversas a fármacos antituberculosos, la cual se define como una respuesta nociva no intencionada a medicamentos antituberculosos o a varios medicamentos, vamos a ver que dentro de su clasificación vamos a contar con 2 tipos, las dosis dependientes y las dosis no dependientes. Las dosis dependientes son las asociadas al fármaco y son las más comunes. Y las dosis no dependientes son las reacciones del paciente, son las menos comunes y estas están relacionadas a lo que es un factor idiosincrático, es decir, son alérgicas al fármaco. Cuando hablamos de dosis dependiente, con una reducción o una corrección del fármaco a kilo por peso, se reduce el cuadro de la RAFA, pero en dosis no dependientes ya es más difícil y tiene que eliminarse ese fármaco de la terapia
y buscar otro fármaco para poder compensar este fármaco que se está quitando. Las RAFAs pueden ser no serias, serias o graves. Las no serias son manifestaciones poco superficiales y no amerita la suspensión del fármaco, basta con algún tratamiento sintomático. Las serias son manifestaciones clínicas importantes que tienen que tener una corrección del fármaco, una eliminación, una corrección del medicamento o retirar ese medicamento por un tiempo para luego poder irlo administrando en dosis progresivas. Y las graves son las que ponen en riesgo la vida del paciente y son RAFAs en las cuales el fármaco tiene que ser quitado de todas maneras y tiene que ser cambiado por otro medicamento. Las recomendaciones previas al tratamiento, tenemos que ver los grupos de riesgo para poder evitar las RAFAs. Y este grupo de riesgo son los desnutridos, los ancianos, los alcohólicos, las gastropatías, las anemias, el VIH y las hepatopatías crónicas. ¿Cuáles son las RAFAs más comunes dentro de los medicamentos? La isoniazida, la RAFA más común o más frecuente son las hepatitis o las neuropatías periféricas. Y esto es muy importante porque siempre en un paciente que se le va a brindar isoniazida, cuando presentan algún riesgo de parestesias o de molestias a nivel de los miembros inferiores, básicamente, algunas neuropatías, se le puede indicar algún medicamento como piridoxina 25 miligramos por kilo de peso para poder aliviar esta RAF. En los pacientes que hacen RAF, la rifampicina básicamente hacen anorexia o náuseas o vómitos y básicamente eso se corrige cambiando dándole el medicamento con las comidas y con algunos sintomáticos como nimerilinato o omeprazol. También parte de estas RAFAs ya no serias de la rifampicina son la tinción de las secreciones, tanto de las lágrimas como la orina, como el sudor, de un color anaranjado. La RAFA más frecuente del etambutol es la neuritis óptica, que es una alteración de la visión básicamente a los colores verde y rojo. RAFAs no serias dentro de lo que es la rifampicina, el dolor abdominal y un síndrome gripal. Dentro de la isoniazida puede ser algunas gastritis, porque básicamente esos medicamentos se le dan en ayunas. Dentro de la piracinamida puede haber artralgias con un síndrome pseudogotoso. También puede presentar rash a la exposición al sol con este medicamento. El etambutol también puede presentar náuseas. Y dentro de las RAFAs graves, básicamente la neuritis óptica retrovulvar en el etambutol, las púrpuras, la ictericia en los medicamentos como la isoniazida y la rifampicina, que son medicamentos básicamente hepatotóxicos, y convulsiones y polineuropatías con síndrome psicótico en la isoniazida, que también se da con la cicloserina, que ya se usan en tratamientos de esquemas estandarizados o individualizados. Algo importante que destacar acá es que dentro del esquema 1, el núcleo del tratamiento del esquema 1 es la rifampicina y la isoniazida, y es por eso que se indica multidroga resistente cuando un paciente es resistente a estos dos medicamentos, es decir, al núcleo básico del tratamiento, a la rifampicina y a la isoniazida. Cuando es resistente solamente a uno de ellos, no se le llama multidroga resistencia, se le llama poliresistencia si es a varios medicamentos o si es solamente a uno, resistente a tal o cual medicamento. Dentro del núcleo, en un esquema estandarizado, el núcleo del tratamiento va cerrado por la estreptomicina y la quinolona, en este caso la ciprofloxacino. Estos dos medicamentos son los que forman el núcleo base del tratamiento estandarizado. Y cuando hay resistencia a estos dos medicamentos, en un paciente multidrogo resistente se indica que es un paciente con extremadamente resistente o XDR. Vamos a responder algunas preguntas. Básicamente acá las preguntas hablan sobre lo que es fármacos y esta pregunta es de salud. La dosis diaria de rifampicina, recordemos la ley de la mano, y recordando la ley de la mano recordamos que rifampicina se encuentra en el segundo dedo, lo multiplicamos por 5 y la dosis por kilo de peso será 10 miligramos por kilogramo al día. En una mujer de 20 años con tratamiento farmacológico anti-TBC desde hace 3 meses,
Recientemente difiere disminución de agudeza visual y pérdida de la discriminación entre el color rojo y verde. Recordemos que dentro de las RAFAs, el que tiene un compromiso del óptico es el etambutol, ¿no? El etambutol causa lo que es la neuritis óptica retrobulbar con alteración básicamente a los colores verde y rojo. Una forma temprana de detectar una RAFA al etambutol es una disminución de la agudeza visual en la visión nocturna. El efecto adverso más importante en la isoniazida es, la isoniazida recordemos que es un medicamento básicamente hepatotóxico. También puede causar una neuritis periférica, una neuropatía periférica, pero el efecto adverso más importante es el efecto hepático, ser hepatotóxico. El fármaco antituberculoso que actúa mejor en lesiones casiosas. Para que actúe en lesiones casiosas tiene que ser un medicamento que sea bactericida en el casio, y este es la rifampicina. Si estuviera aquí la piracinamida tuviéramos un grave problema porque tendríamos que elegir entre esos dos medicamentos. Pero el que actúa básicamente mejor dentro de lo que es el casio y dentro básicamente de lo que es el intracelular es la rifampicina, bactericida intra y extracelular. ¿Cuándo se considera falla de tratamiento en un paciente con TBC pulmonar? Pregunta de salud. Bueno, cuando hablamos de sospecha de fracaso del tratamiento es básicamente cuando tenemos un paciente que en su segundo BK, recordemos que el tratamiento antituberculoso es por 6 meses. Entonces cada 6 meses, cada mes tiene que sacarse un BK en esputo para poder determinar cómo va evolucionando. Lo normal y lo frecuente es que el BK en el primer esputo ya se negativice, porque como recordamos, ¿no? La efectividad de la terapia antituberculosa dentro de los primeros 10 días elimina cerca del 90% de la colonia extracelular, que es la colonia que va a manifestarse en el BK en esputo. Es la colonia que va a salir a través de las vías aéreas y va a visualizarse en el BK en esputo. Es decir, dentro del primer mes ya debe eliminarse la mayor cantidad y este BK tiene que salir negativo. Pero en algunos pacientes puede no salir negativo y puede negativizarse recién al segundo BK, o sea, al segundo mes, ya finalizando lo que es el esquema 1. Pero cuando un paciente sigue en su segundo mes y el BK en el segundo mes sigue siendo positivo, se habla de sospecha de fracaso del tratamiento, es decir, la fase bactericida no ha funcionado. Y cuando se confirma de que hay un fracaso del tratamiento, como hablamos acá, cuando se considera que ha fallado el tratamiento. Básicamente hay varias formas de poder determinar esto. La primera y la más conocida es el cultivo del cuarto mes positivo, o sea, cultivo del BK del cuarto mes que indique que existen micobacterias en lo que es el pulmón. Pero hay otras formas de poder determinar que haya un fracaso del tratamiento. En pacientes con BKs positivo y negativo alternantes, pacientes con una mala evolución clínica, con una mala evolución radiológica, también son pacientes que pueden determinarse como fracaso del tratamiento. Entonces, dentro de lo que son las claves que tenemos en esta pregunta, paciente que haya recibido medicamentos contra TB pero abandona el tratamiento, eso no tiene que ser falla del tratamiento, eso es abandono del tratamiento. Recordemos que cuando un paciente abandona el tratamiento es cuando un paciente ha recibido tratamiento antituberculoso más de un mes y después lo dejó. Pero si un paciente recibe medicamentos antituberculosos menos de un mes y después lo deja y después de unos meses vuelve a caer con sintomatología de tuberculosis, es un paciente antes tratado. Entonces, en un paciente que recibe terapia más de un mes y la deja, ya es abandono. Pero en un paciente que ha recibido terapia menos de un mes y la deja y después lo vuelve a recibir, se lo considera como nunca antes tratado. Paciente que recibe medicamentos contra TBC-MDR no tiene nada que ver, porque la TBC-MDR puede darse en pacientes que tengan factores de riesgo, no necesariamente que sea un paciente
con falla previa al tratamiento, por ejemplo, en pacientes que son trabajadores de salud, son pacientes con alta sospecha de TB-MDR. Y son pacientes que la pueden contraer por infección primaria, no necesariamente por reinfección o por reactivación. Pacientes que reciben medicamentos completando el tratamiento pero continúa positivo para TBC. Pacientes que reciben medicamentos completando el tratamiento pero continúa positivo para TBC. Bueno, esa puede ser. Paciente sintomático respiratorio que no recibe tratamiento alguno. Bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Paciente sintomático respiratorio que no recibe tratamiento alguno es no tratado, simplemente. Hiperuricemia no tiene nada que ver. Entonces la mejor clave aquí sería un paciente que recibió medicamento, completó el tratamiento, pero continúa positivo para TBC, ¿no? Es lo que dijimos anteriormente. Es un paciente que es un sospechoso cuando es BK positivo al segundo mes y se confirma de que es un paciente con falla del tratamiento cuando su cultivo al cuarto mes es positivo, ¿no? Un paciente que ha recibido medicamentos, ha completado el tratamiento los 6 meses, pero continúa siendo positivo. Entonces la clave sería la clave 3.